Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda conferencia del día 3 del primer congreso en línea de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean todos ustedes muy bienvenidos. El día de hoy para esta conferencia tenemos al doctor José Roberto Zúñiga Cifuentes, quien es cirujano dentista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2011. Además, tiene una práctica privada en odontología general en la ciudad de Antigua Guatemala del año 2011 a la fecha. Y actualmente es residente de la Maestría de Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que bienvenidos a todos y doctor Zúñiga, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros en esta tarde temas de odontología y en especial, en este caso, de ortodoncia. Muchas gracias, doctor. Muy bien, para compartir la presentación, ahorita vamos a... Excelente, muy bien, nítido. Muchas gracias, doctor. Lo dejo en el auditorio. Muy bien, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes esta conferencia. Voy a hacer solo un par de ajustes aquí antes de empezar y estamos ya listos para comenzar. Mi nombre es José Roberto Zúñiga Cifuentes, soy residente de segundo año de la Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el tema que quiero compartirles el día de hoy es versatilidad en el uso de microtornillos, alternativas actuales. Y quiero empezar con esta fotografía. Quiero empezar con esta frase de William James que dice: la mayoría de gente vive en un círculo muy restringido de sus posibilidades. Todos nosotros tenemos reservas de vida en las que ni siquiera soñamos. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué les puse esta fotografía. Pues no es porque las arañas sean mis animales favoritos, tengo que confesar que no lo son, pero creo que a mí me parece una fotografía que logré muy linda, porque creo que todos nosotros hemos visto este tipo de arañas en nuestro jardín, pero no sé cuántos de nosotros nos hemos detenido a observarlas realmente de una manera cercana y a observar todos los colores, toda esta gama de colores que puede tener este animalito viéndolo de cerca. Y pues les quise compartir esta foto porque creo que nosotros tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades que nos puede ofrecer la carrera de odontología y sobre todo la ortodoncia. Entonces, por eso les quise compartir esta imagen. Entonces, vamos a pasar ya a la charla como tal. El objetivo de esta plática es promover el trabajo interdisciplinario para proporcionar a nuestros pacientes alternativas para la resolución de situaciones clínicas que van a ser comunes en nuestra práctica diaria. ¿Y a qué me refiero yo con trabajo interdisciplinario? Bueno, definitivamente la odontología actual está enfocándose en eso, en un trabajo en equipo, en donde varios profesionales van a confluir para tomar decisiones en conjunto y poder tener también comunicación durante todo el proceso de tratamiento de un paciente para llevar a ese paciente a un buen término de su tratamiento dental. Ahora vamos a empezar ya a hablar de temas de ortodoncia y para empezar quiero definir qué es anclaje. La primera vez que yo escuché la palabra anclaje, yo lo primero que pensé fue un ancla. Y pues no estoy tan distante de la realidad. Anclaje se define como cualquier elemento o cualquier objeto que sirva para fijar otro objeto u otro elemento. Entonces a esto nos referimos con anclaje. Ahora, ¿qué significa anclaje en ortodoncia? El anclaje en ortodoncia no va a ser más que esa resistencia al movimiento dental que va a ocurrir al aplicar fuerzas ortodóncicas, por supuesto. Y el anclaje máximo lo vamos a definir como una situación en la cual dicho movimiento no va a ocurrir y esto nos va a permitir lograr ciertos objetivos de tratamiento que pues nosotros tenemos que plantearlos y de acuerdo a los mismos planificar nuestro anclaje. ¿Cómo vamos a conseguir este anclaje en ortodoncia?
La forma más simple que vamos a tener para conseguir anclaje es realizándolo a través de unir grupos de dientes o dientes de mayor tamaño en la unidad que nosotros queremos poner como anclaje. Por ejemplo, si yo agarrara estas dos molares y de alguna manera las ferulizara, podría utilizarlas como un anclaje para realizar movimientos en este cuadrante. Y otros métodos tradicionales que se han utilizado en la ortodoncia son los arcos extraorales, los arcos linguales como el que vemos en esta foto y las barras transpalatinas. Muy bien, ahora sí, empecemos a hablar del tema que nos compete el día de hoy, que son los microtornillos, que también se conocen como dispositivos de anclaje temporal. Con la introducción de estos a la ortodoncia, hemos empezado a encontrar diferentes soluciones significativas a situaciones clínicas que con anclajes convencionales se consideraban muy difíciles o a veces imposibles de lograr, o había que hacer tratamientos mucho más invasivos para lograr los resultados que se pueden obtener ahora con los microtornillos. Los microtornillos prácticamente pueden reemplazar cualquier método utilizado para reforzar el anclaje convencional, pueden reemplazar cualquier método convencional que se utilice para reforzar el anclaje y pueden proveer el anclaje de tal manera que sea suficiente para realizar movimientos dentales sin tener efectos secundarios no deseados en otras piezas. Dentro de las ventajas que tienen los microtornillos podemos mencionar que necesitamos menor colaboración del paciente. Muchas veces en ortodoncia utilizamos mecánicas que requieren al 100% de que el paciente utilice ciertos aparatos o aditamentos que nosotros le damos. Pero en el caso de los microtornillos nos quitamos en muchas situaciones el uso de estos aparatos que dependen del paciente al 100%, como ya les dije. También vamos a tener mayor comodidad porque los microtornillos pues, van a ser más pequeños que muchos de los otros aparatos que se utilizan en anclaje convencional. Van a tener una inserción versátil y relativamente fácil. Por supuesto que esto se va a lograr si se conoce a cabalidad la técnica, ¿sí? Luego vamos a tener acceso a varios sitios de colocación. Vamos a tener distintos lugares dentro de la boca donde vamos a poder colocar los microtornillos. Van a ser de fácil remoción, van a dejarnos casi que ningún defecto quirúrgico residual y van a ser de uso temporal. Ahora, algunas de las desventajas que tenemos con los microtornillos. La principal, diría yo, y de esta dependen las demás, es que la técnica es sensible. Nosotros necesitamos conocer muy bien la técnica de inserción de los microtornillos y también la técnica que vamos a emplear para utilizarlos realizando fuerzas ortodóncicas y en términos de biomecánica. ¿Sí? Si nosotros no sabemos colocar bien un microtornillo, podemos correr el riesgo de causar daños a raíces, podemos tener probabilidades de infección si no conocemos bien el sitio donde lo estamos insertando y si va a ser un sitio de difícil acceso, por ejemplo, para limpieza para el paciente también. Esto nos va a producir el fracaso del microtornillo y si no conocemos también las mecánicas que vamos a utilizar para trabajar con los microtornillos, pues nos van a producir efectos que no son específicamente los que nosotros queremos lograr. Muy bien, con respecto a materiales, pues creo que hay dos tipos de materiales básicos, el acero inoxidable y el titanio. El más comúnmente utilizado actualmente es el acero inoxidable y vamos a tener los microtornillos en diferentes longitudes y diámetros y también en diferentes configuraciones de la cabeza, como podemos ver en la imagen que les estoy mostrando. Con respecto a la anatomía, tenemos que considerar primero las estructuras anatómicas que pueden estar cercanas a los sitios que nosotros vamos a utilizar para la inserción de los microtornillos. Tenemos que conocer muy bien con qué tipo de estructura estamos trabajando, si hay algún elemento anatómico importante cercano al sitio donde estamos insertando el microtornillo, por ejemplo, la relación que pueda tener el sitio con el seno maxilar, con paquetes vasculonerviosos, es muy importante.
tenemos que tomar en cuenta con qué tipo de hueso estamos trabajando en el área, si tenemos qué grosor de hueso cortical tenemos, si tenemos un trabeculado óseo denso o el tipo de hueso en general, ¿verdad? Luego tenemos que tomar en cuenta el grosor de tejido blando, si estamos trabajando con encía adherida o si el área tiene encía libre y de cuánto es ese grosor, y también que el sitio de inserción pues sea cómodo para nuestro paciente. ¿Qué posibilidades de tratamiento tenemos con microtornillos? Yo creo que las posibilidades pues son muchísimas. Yo quise resumir en estas 4 que serían movimientos hacia mesial, movimientos hacia distal, movimientos intrusivos y movimientos extrusivos. Estos pueden ser de un solo diente, de un grupo de dientes o de arcadas completas. Muy bien, y habiendo ya tocado algunos aspectos muy generales, muy generales acerca de los microtornillos, pues quisiera pasar ya a lo que son los casos clínicos. Y con estos casos clínicos, pues mi objetivo es brindarles a ustedes una perspectiva general de algunas situaciones que podemos solucionar actualmente utilizando microtornillos para que ustedes puedan pues transmitir a sus pacientes estas opciones que hay ahora para que los pacientes pues, puedan obtener los resultados que esperan. Muy bien, y quiero empezar con mostrarles algunos casos clínicos donde lo que se trató es la dimensión anteroposterior. La mayoría de casos que les voy a mostrar el día de hoy han sido trabajados o se encuentran en proceso en la clínica de posgrado de la Facultad de Odontología por los residentes y profesores de la maestría en ortodoncia. Muy bien, este es el primer caso clínico. Aquí vemos a un paciente de sexo masculino que lo clasificamos como una clase 1 esqueletal. Sus relaciones molares, como pueden ver, están en clase 3 y sus relaciones caninas también se encuentran en clase 3. Los incisivos superiores se encuentran protrusivos y proinclinados. Solo para recapitular rapidito, protrusivos significa que están por delante de su base ósea y proinclinados significa que están inclinados hacia bucal. Y los incisivos inferiores se encuentran protrusivos y el paciente tiene una mordida borde a borde. Entonces, a este paciente se le colocó un microtornillo en el área palatina. A este microtornillo se soldaron estos extremos de alambre que se adhirieron a las primeras molares superiores para crear de esta manera un anclaje. Y la mecánica utilizada pues, fue a través del uso de estos elásticos con los que se realizó la distalización de la arcada inferior. Y pues estos son los resultados finales de este paciente. Como un pequeño resumen de los resultados, porque no les voy a presentar todo el caso completo, pues tenemos que se logró una relación canina clase 1 bilateral, las relaciones molares también se puede observar que están en clase 1, y se logró coincidencia de líneas medias y una sobremordida horizontal y vertical adecuadas. Aquí podemos observar la fotografía en sonrisa inicial del paciente y aquí vemos la fotografía final de nuestro paciente. Y podemos observar pues el resultado estético que se logró en la sonrisa del paciente. Luego en esta siguiente diapositiva podemos observar las fotografías intraorales laterales del lado derecho de antes y después y podemos observar las mejoras en las relaciones molares y en las relaciones caninas del paciente. Y aquí observamos las fotografías intraorales del lado izquierdo, donde observamos las mejoras en las relaciones caninas y relaciones molares también. Y en esta fotografía podemos observar la mejora en la sobremordida horizontal de nuestro paciente. Entonces, de esta manera, pues no solo le brindamos al paciente un resultado estético mucho mejor a lo que él tenía inicialmente, sino que también le pudimos proporcionar una mejor función a su boca. Muy bien, ahora vamos a pasar al caso clínico número 2.
Esta es una paciente de sexo femenino que la clasificamos como una clase 1 esquelética. Sus relaciones molares estaban en clase 1 y sus relaciones caninas estaban en clase 2. Sus incisivos superiores e inferiores se encontraban protrusivos y proinclinados, y la paciente tenía un apiñamiento severo que es evidente en las fotografías que les estoy mostrando. En la arcada superior, la paciente tenía una falta de espacio de 12 milímetros, y en la arcada inferior tenía una falta de espacio de 8 milímetros. Aquí observamos la radiografía panorámica inicial de nuestra paciente, y aquí quiero que observen que la paciente tenía un incisivo lateral supernumerario presente, y también tenía sus terceras molares del lado izquierdo presentes. Entonces, ¿por qué es importante mencionar la presencia de las terceras molares? Porque en este caso, que ustedes van a ver de qué manera se trató en la siguiente diapositiva, fue necesario mandar la extracción de estas terceras molares y el lateral supernumerario, obviamente, para conseguir el espacio necesario para realizar el movimiento de distalización y de esa manera alinear y nivelar todas las piezas dentales. Entonces, posterior a la realización de las exodoncias, se colocaron 4 microtornillos. Aquí podemos observar los microtornillos que están colocados. Se colocaron en la arcada superior 2 en la cresta infraciomática y en la arcada inferior 2 en el área conocida como shelf mandibular. Aquí vemos la fotografía de nuestra paciente a los 8 meses de tratamiento, donde ya podemos observar que se empiezan a abrir estos espacios o tremas entre los caninos y laterales, lo que nos indica que está dando resultado nuestra mecánica de distalización. Y esta es la fotografía del lado izquierdo, donde podemos observar también la presencia de esos espacios y la forma en que se fue llevando la mecánica, colocando elásticos desde canino hacia los microtornillos. Muy bien, y estas son las fotografías finales de nuestra paciente. Con ella obtuvimos unas relaciones caninas derecha e izquierda en clase 1. Obtuvimos una corrección del apiñamiento que la paciente presentaba. Se logró una sobremordida horizontal y vertical adecuadas, y se logró mantener las relaciones molares de nuestra paciente. Aquí observamos sus fotografías laterales finales. Y podemos ver que se logró llevar las relaciones caninas a clase 1 y que se mantuvieron las relaciones molares también en clase 1. Aquí podemos observar las mejoras que se tuvieron en la estética de la sonrisa de la paciente. Y pues se le pudo dar un mejor arco de sonrisa a la paciente, y se nota pues el cambio en la posición de los dientes. Y sobre todo tenemos que recalcar en este caso que no se realizaron extracciones de premolares, que esta hubiera sido la forma tradicional. No estoy diciendo que sea mala o buena, solamente que esta es una alternativa a pacientes que no quieren realizarse extracciones de premolares, y pues se pueden alcanzar, como ustedes pueden observar, resultados pues bastante satisfactorios. Ahora vamos a hablar un poco de resolución de problemas transversales. Y vamos a presentar 2 casos clínicos. Este primer caso clínico es un caso que está actualmente en tratamiento en la facultad, en las clínicas de posgrado. Y aquí lo que se realiza es que se coloca un expansor que lleva un tornillo en esta parte, y este aparato va en el paladar con estos 4 microtornillos que ustedes pueden observar acá. Y este es el caso al mes de tratamiento. En cada paciente el protocolo es distinto. A esta paciente se le
dejó una vuelta diaria durante un mes y este es el resultado de cómo va la paciente al mes de tratamiento. Y uno de los signos principales de que nuestro tratamiento de expansión está dando resultado es la apertura de este diastema que podemos observar acá, que ya empieza a ser evidente en esta paciente. Y también es importante mencionarles que estos tratamientos de expansión con este tipo de aparatos son indicados para pacientes que ya han terminado su etapa de crecimiento. Porque pues con este tipo de aparatos sí se puede lograr una disyunción o una separación de la sutura para lograr la expansión que se necesita. Vamos a ver este segundo caso, donde si podemos observar el apiñamiento que presenta este paciente es bastante severo. Se colocó también este tipo de expansor con 4 microtornillos. Y con este paciente se llevó a cabo un protocolo pues distinto, porque el resultado que nosotros estamos viendo aquí es a las 2 semanas de tratamiento. Como ustedes pueden observar, ya se empezó a notar el espacio, la apertura de espacio en esta área. Si ustedes comparan el área entre incisivo lateral y central en esta fotografía y esta área y la misma área en esta otra fotografía, pueden observar la apertura de espacio, así como entre los dos centrales, que es muy evidente cómo se ha ido abriendo ese espacio. Y este es el mismo paciente, solo que estas son sus fotografías frontales intraorales, donde podemos observar en las líneas rojas dónde estaban posicionados estos molares al principio del tratamiento. Y en la fotografía inferior, en las líneas amarillas, podemos observar cómo ha cambiado esa relación a las 2 semanas de estar realizando el tratamiento de expansión. Entonces, creo que aquí en las líneas rojas, pues es bastante evidente cómo estas líneas que al principio del tratamiento se veían separadas, en la fotografía de progreso a las 2 semanas ya están casi a la misma altura. Y aquí ya hay una diferencia también en la posición de las líneas, lo que nos indica la diferencia en la posición de las molares y que se está logrando el objetivo de expansión. Muy bien, ahora vamos a hablar del uso de microtornillos en piezas retenidas e impactadas. Entonces, justamente ayer platicando con una colega cirujana, le mostraba yo este caso y ella me decía, yo en el mismo día de la cirugía en que hubiera extraído las terceras molares, hubiera extraído las segundas porque estaban impactadas. Esa fue su impresión inicial del tratamiento. Pero pues aquí vemos una alternativa que podemos utilizar con pacientes que se presentan a la clínica con este tipo de piezas impactadas, de segundas molares impactadas. Entonces se extraen las terceras y luego ya se puede realizar la verticalización con el uso de microtornillos de las segundas molares impactadas. Este sería también un procedimiento muy parecido al que se realizaría en un paciente cuya segunda molar se ha inclinado hacia mesial por la pérdida prematura de la primera molar. Entonces también a esos pacientes se les puede dar la opción de verticalizar la segunda molar con un microtornillo y luego realizar la restauración protésica. Muy bien, ahora vamos a pasar a este caso, que es un caso de una paciente que se presentó con la pieza 3.3 retenida impactada. Aquí podemos observar ese canino, la posición donde se encontraba. Y aquí tenemos la fotografía oclusal inferior inicial de esta paciente. Podemos observar acá el espacio déntulo, donde pues, debería estar situado el canino, y podemos observar en esta fotografía del CBCT la posición porlingual de los incisivos de este canino inferior. Entonces, con esta paciente, lo primero que se hizo pues, fue la colocación del microtornillo en la cresta alveolar del espacio déntulo. Y luego se realizó una cirugía donde se expuso este canino, se colocó el botón
y se le colocó un botón por palatino y desde ese botón se empezó a realizar el movimiento de tracción hacia el microtornillo. Aquí podemos ver el caso, pues varios meses después de haber realizado la cirugía, donde ya el canino está expuesto en boca, pero inicialmente este canino pues no se lograba ver, solo se veía lo que estábamos utilizando para traccionarlo. Y pues este caso ya va en proceso para poder llevar este canino a posición, ya casi está aquí el espacio, y poder también desrotar este lateral. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de preparaciones previas para colocar restauraciones protésicas. Entonces tenemos este primer caso clínico. Creo que todos nos hemos encontrado con pacientes, como les mencionaba antes, que tuvieron una pérdida prematura de su primera molar inferior permanente y por esta razón pues se extruyó la primera molar oponente superior, ¿verdad? Entonces, a estos pacientes podemos ofrecerles una alternativa de intruir esas piezas valiéndonos de microtornillos para que luego la restauración protésica, pues al momento de realizar la restauración protésica, se tenga el espacio necesario y adecuado para lograr una restauración que sea funcional en este caso, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver este otro caso clínico. En casos como este, donde han ocurrido fracturas laterales, pues podemos nosotros optar a una extrusión de estas piezas. Si cuentan con una adecuada longitud radicular, pues podemos realizar la extrusión. Y en este caso, pues lo que realizaron es que colocaron este microtornillo por bucal en la cresta ósea, y de ese microtornillo se colocó este aditamento con un resorte para realizar el movimiento extrusivo. Y de esta manera, pues no estamos condenando a esta pieza ni a una exodoncia, ni tampoco a una cirugía de alargamiento de corona, sino que estamos logrando darle el tejido la cantidad de tejido adecuada para realizar una restauración nuevamente. Y aquí vemos más o menos cómo va el progreso de esta extrusión. Muy bien, y por último quiero que vean este caso clínico de tratamiento de sonrisa gingival y mordida abierta anterior. Entonces, pues vemos aquí a una paciente de sexo femenino, clase 2 esqueletal. Esta paciente presentaba una asimetría facial que es evidente en sus fotografías frontales, que era producto de un accidente que había sufrido a los 11 años. Sus incisivos superiores se encontraban protrusivos y proinclinados, los inferiores estaban solamente protrusivos, y esta paciente presentaba una mordida abierta anterior y una sonrisa gingival, como se puede observar acá, y también una incompetencia labial. Eso quiere decir que la paciente en reposo no podía hacer un cierre adecuado de sus labios. Entonces, con esta paciente se realizó en un principio intrusión de los sectores posteriores utilizando un microtornillo en paladar y realizando el movimiento intrusivo desde ese microtornillo hasta esta barra transpalatina. Luego, en una etapa posterior del tratamiento, se colocaron 2 microtornillos por bucal anteriores entre laterales y caninos para realizar la intrusión de todo el sector anterior. Entonces, aquí podemos observar los resultados finales de esta paciente. Dentro de lo que yo coloqué en el resumen, este mini resumen de los resultados que se obtuvieron con ella, pues fue el cierre de la mordida abierta anterior, se mejoró la sonrisa gingival, se eliminó la incompetencia labial que presentaba la paciente, se mejoraron las inclinaciones dentales y pues por ende hubo una mejora en el perfil y en la estética en general de la sonrisa de esta paciente.
Aquí observamos la fotografía frontal en reposo de esta paciente. Podemos observar que uno de los signos de la incompetencia labial es toda esta contracción muscular que se observa porque pues obviamente ella está forzando el cierre de sus labios en reposo, entonces se contrae todo el músculo de la borda del mentón y pues por eso se observa de esta manera. Pero aquí podemos observar ya su fotografía final, donde ya no se observa esa contracción muscular y se observa pues una adecuada posición de sus labios en reposo. Aquí tenemos su fotografía inicial de perfil. Nuevamente observamos la presencia de la mordida abierta y la incompetencia labial que presenta la paciente. Y aquí observamos su fotografía final de perfil, donde vemos que pues, hubo también un cambio bastante evidente en el perfil de la paciente, sobre todo en el tercio inferior, ¿sí? Y en la posición de los labios. Y pues por último, vemos aquí la fotografía de sonrisa inicial, donde observamos la sonrisa gingival y la mordida abierta. Y el resultado final de la paciente, donde podemos observar que sí hay una mejora estética muy importante en esta paciente. Mejoró la posición, no solo la posición dental, sino también el despliegue gingival, que se observa pues más adecuado y más aceptable dentro de los parámetros estéticos. Y pues la paciente quedó muy contenta con el tratamiento. Entonces, para concluir mi presentación, realmente lo que yo quería con esta presentación era mostrarles a ustedes cómo a través del uso de microtornillos podemos ahora obtener resultados que antes, por ejemplo, en el caso de las expansiones en pacientes adultos, solo se podía lograr con cirugía ortognática. O en el caso también de esta paciente con sonrisa gingival, pues teníamos que ser muy invasivos para lograr estos resultados. También en el caso que les mostré, donde no se realizaron exodoncias de premolares, es una excelente alternativa. Yo creo que ya estamos dejando cada vez más de hacer extracciones de primeras premolares y estamos utilizando estos tratamientos como alternativas para obtener los resultados estéticos e incluso me atrevería a decir que mejores de los que se obtenían con las extracciones de premolares. Entonces, pues lo más importante es que ahora podemos ser más conservadores con nuestros pacientes. Y también otra situación que yo quería mostrarles con esta presentación de casos clínicos, pues es que podemos ofrecerles también a través de microtornillos a los pacientes alternativas previas a realizar restauraciones protésicas, para que estas restauraciones protésicas tengan un mejor resultado al momento de colocarlas. Entonces, yo quiero agradecerles muchísimo su atención y pues que tengan una muy feliz tarde y gracias por conectarse a escucharnos. Excelente presentación, muchas gracias, José. Realmente te agradecemos mucho la conferencia, muy, muy interesante. Y sabemos el esfuerzo que hay detrás y de la dedicación que cada uno de ustedes hace. Así que muchas gracias. Y finalmente vamos a ver, tenemos varios comentarios, algunas preguntas por acá. Sí, doctor. Ok, entonces, por ejemplo, la doctora Orozco pregunta, ¿cuánto sería en promedio el tiempo necesario para intruir una pieza a su nivel de oclusión y luego el tiempo para su rehabilitación? Bueno, el tiempo de intrusión, pues yo pensaría que más o menos se va a intruir 1 milímetro por semana. Se va a intruir un milímetro por semana. Las activaciones se realizan pues semanalmente, ¿verdad? Y luego hay que esperar un promedio de 3 meses de ferulización de las piezas para poder realizar la restauración final. Gracias, doctor. Ahí tenemos también otro comentario de felicitaciones. También la doctora Castillo pregunta,
¿hay una edad recomendada para utilizar ese expansor palatino o un límite de edad donde podría ya no ser efectivo? Yo, pues, realmente creo que se puede utilizar en pacientes a partir de los 16 o 17 años, donde ya se ha pues cesado el crecimiento, ¿verdad? De estos pacientes. Y creo que una edad límite, pues ya superior, no estoy ahorita muy seguro, pero dentro de los casos clínicos que yo he visto de los doctores que están trabajando esto, pues hay pacientes de 40, 50 años que están en los que se está realizando este tipo de tratamiento con buenos resultados. Nos pregunta el doctor Sequeira, José, en el caso número 2, tengo una pregunta. ¿En qué momento colocaste los microtornillos y si comenzaste en la fase de alineación y nivelación a distalizar para crear espacio para el canino? Pues en este caso se colocaron casi que en la etapa muy inicial del tratamiento. Si no estoy mal, fue a los primeros 2 meses de tratamiento que se empezó a realizar el movimiento de distalización. Felicitaciones, también ahí comentan que qué bonitos resultados en el caso. También el doctor Robin Hernández, felicitaciones por su presentación. Y tenemos otra pregunta, la doctora Orozco nos pregunta, esta opción, o un comentario más que todo, creo yo, esta opción es fascinante para aquellos pacientes que no se harán todo un tratamiento ortodóntico, pero necesitan pequeños movimientos ortodónticos. Sí, definitivamente es una opción, pues, y es una alternativa que podemos darle a estos pacientes que necesitan, pues, cambios, no sé si llamarlos mínimos, pero sí tal vez solo en una pieza, por ejemplo, y se pueden realizar estas mecánicas sin necesidad de colocar brackets en todos los dientes. Ok, hay más comentarios y hay otra pregunta. El doctor Carrillo nos pregunta, ¿algún autor que recomiende para uso de microtornillos para el general fuera de ortodoncia? Pues fíjese, bueno, realmente, doctor Carrillo, yo creería que la mayoría o toda la literatura está dirigida a ortodoncistas. Creo que, como les mencioné al principio, la técnica y el conocimiento de la técnica y de los sitios adecuados de inserción es muy importante. Entonces, mi recomendación sería que busques a un colega ortodoncista con el cual puedas trabajar en conjunto para llevar este tipo de tratamientos y obtener los resultados como se quieren, porque también yo les mencioné que podíamos también tener efectos secundarios que no son los deseados si no realizamos la mecánica de una manera adecuada. Perfecto, muchas gracias, doctor Zúñiga. Básicamente eso es el día de hoy. Agradecemos a todos por sus comentarios y su participación. Y doctor Zúñiga, finalmente solo queremos hacer la entrega de un diploma, el cual dice de la siguiente manera: la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma al doctor José Roberto Zúñiga Cifuentes por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en Línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 6 de mayo de 2020 y enseñada a todos, y firman doctor Guillermo Barrera Muralles, decano de la Facultad de Odontología, y su servidor como director de la Escuela de Estudios de Posgrado. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y gracias a todos por su atención. Excelente. Gracias a todos. En un momento continuaremos con la tercera conferencia del día y siempre agradecemos sus comentarios y sus opiniones. De verdad, estamos muy contentos con lo que nos han hecho llegar.